Y bueno, hemos buscado a Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis en México, para hablar del tema. Bienvenido como siempre, Arturo. Gracias por tomar la comunicación y hablar del asunto de nuevo con este contexto y con la idea de que pueden venir algún tipo de modificaciones legales o de elementos legales que puedan enfrentar de mejor manera el tema del maltrato animal en México. Bienvenido como siempre al programa. Gracias por estar aquí, Arturo. Carmen, un gusto saludarte otra vez, estar contigo y con todos tus radioescuchas. ¿De qué tamaño es el asunto? Pues es muy grande, Carmen. Desgraciadamente es un problema que va en aumento cada vez. El maltrato hacia los animales siempre ha existido, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sí nos preocupa demasiado que en los últimos años estamos viendo una escalada de violencia ya con una suma crueldad hacia los animales, ¿no? Evidentemente, como decías, el caso de Huellitas, pues nos deja fríos porque si bien hemos visto los casos de muchas otras personas que han cometido actos atroces en contra de los animales, aquí estamos hablando ya de una maquinación, pero pone el dedo en la llaga de que sea una menor de edad, que evidentemente los padres tienen una responsabilidad porque, Carmen, ningún protector otorga en adopción a un animalito a una menor de edad. Tienen que haber estado los padres de por medio, definitivamente. Ahora, resulta que los padres le proporcionan estos animalitos a esta chica. Ya se está hablando de que los quieran a ellos también levantar cargos por corrupción de menores. Pero este caso nos deja fríos, definitivamente. Sí, helados por la connotación que tiene que efectivamente Vanessa sea una adolescente y además que lo haya exhibido de esa manera, ¿no? Es decir, haberlo hecho, gravísimo, pero mostrarlo, exhibirlo, tiene una connotación muy fuerte. Definitiva, porque lo que hemos nosotros insistido mucho, violencia es violencia sin importar el género, sin importar la raza, sin importar la condición social y sin importar la especie, Carmen. Violencia es violencia. La violencia tiene el mismo comportamiento como tal. Entonces, aquí el problema es, y que me hubiera gustado que el informe del Instituto Belisario Domínguez, o sea, abordar el tema de la violencia hacia los animales como un detonante de violencia social. ¿Sí? O sea, seguimos sin entender el fenómeno de la violencia creyendo que la violencia es una aislada, que por un lado está el crimen organizado, por el otro lado están los feminicidas, por el otro lado está la violencia en la calle y por el otro lado la violencia que sufren los animales. No, la violencia es violencia y tiene un mismo componente, ¿sí? Y se germina en la misma semilla y aflora en diferentes rutas. Seguimos sin entender eso. Ahora, sí, el documento que mencionabas del Instituto Belisario Domínguez, pues habla de penas y sanciones más elevadas. Mira, Carmen, aquí podemos hacer una reflexión. El feminicidio, ¿cuántos años de prisión tiene hoy por hoy? Como 50. El secuestro casi llega a los 60 años de prisión. Y no por eso ha dejado de haber feminicidios y secuestros. Podemos elevar las sanciones al delito de maltrato animal, pues si gustan a 10, 15, 20 años más severas, pero lo que no entendemos es si esa realmente es la solución, porque además otra de las cosas, Carmen, es que muchos de estos casos que no terminan aplicándose o no terminan en la justicia, que nada más esto, los animales en muchas de las leyes en los estados no son considerados víctimas. O sea, se considera el delito de maltrato animal, pero el caso de muchos perros, gatos, muchos animales no son víctimas en las leyes de víctimas en los estados, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en muchos otros estados. ¿Y por qué no son víctimas o se les considera ese estatus? Porque jurídicamente, Carmen, en la incongruencia es que siguen los animales considerándose cosas. En los códigos civiles del país siguen siendo los animales bienes muebles, una cosa, como si fuera un escritorio. Entonces, por esa lógica de que se les considera cosas en la legislación civil, no se les considera víctimas, pero entonces se tipifica el delito de maltrato animal y entonces ahí son donde no termina de cuajar esto, ¿no?
No termina de bajar esto. Bueno, sí, efectivamente podemos poner los años que se quieran, pero si no hay una aplicación apropiada del marco legal existente, pues eso es parte de la realidad nacional. ¿Qué esperarías? Déjame preguntarte, ¿qué esperarías si es que se promueven nuevas leyes o se modifican las actuales? ¿Qué tipo de elementos sí, desde tu punto de vista, sería eficaz? ¿Qué tipo de situación puede generarse desde el ámbito legal para el tema del maltrato animal en México? Creo que definitivamente debe de ir en dos ejes, Carmen. O sea, uno, evidentemente, hoy prácticamente en todo el país es un delito, excepto en Chiapas, pero se necesita mucha capacitación a los agentes del Ministerio Público, ¿no? Una concientización hacia ellos de la importancia del por qué es relevante estos casos de violencia animal como detonantes de violencia social, ¿no? Si bien nos interesa que la vida per se intrínseca del animal, que tiene un valor, ¿sí? Pero también por conveniencia se debe de entender por parte de las autoridades como este detonante de violencia social. Debe de haber una capacitación en todos los niveles, pero también una cosa muy importante, Carmen, no debemos irnos solamente por las vías punitivas. Prácticamente todas las leyes de protección animal en los estados contemplan que en sus programas escolares se incluya el tema del respeto a la vida de los animales como seres sintientes, su reconocimiento. Entonces debemos apostar también por la educación, Carmen. Debe de ser en esos dos ejes.